Agustín, te damos las muy buenas noches y agradecerte por el contacto para que nos comentes cómo se vivió esa marcha allí en la capital provincial. Buenas noches, Agustín. Buenas noches, Andrés. Un saludo para vos también, por supuesto, para toda la gente allí en San Cristóbal, prendida al programa. Como bien decís, sí, una nueva marcha por el tema, la paritaria docente, nuevamente paro, obviamente, en el día de ayer y también, por supuesto, en el día de hoy. Pero bueno, con la noticia, esta última noticia que hemos conocido en el día de la fecha, luego de esta medida cautelar que realizó la jueza laboral Dora Temis en consecuencia de una iniciativa de la Unión de Docentes Argentinos en la cual se ordena la convocatoria a la paritaria nacional durante los próximos 5 días. El titular de ANSAFE, aquí en Santa Fe, Pablo Testoni, anunció su conformidad de la medida tomada por la jueza y adelantó que podría haber paro nuevamente la semana que viene en Santa Fe, en caso obviamente de que no se lleve a cabo, de que no se convoque nuevamente a paritaria en los próximos 5 días. Hay que tener en cuenta la propuesta que había hecho el gobierno provincial sobre su parte del salario, teniendo en cuenta, ¿no?, que el 25% de aumento que tanto el gobernador tiene, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, y también, por supuesto, la ministra de Educación, Balaguer, siempre intensifican ese 25%, pero igualmente el salario total que le ingresaría en el bolsillo al docente en caso de que este aumento del 25% se lleve a cabo, no sería del 25% en la totalidad del pago, porque recordemos que el salario docente está intercalado entre lo que corresponde a lo que tiene que pagar el gobierno provincial y el FONIT, que es el Fondo de Incentivo Docente. Para poner un ejemplo, yo lo comentaba los otros días. El año pasado el salario inicial docente era de 12.052 pesos. 10.852 lo pagaba la provincia y 1.200 provenían del FONIT, del Incentivo Nacional Docente. Este 25% de aumento, que es el que se está haciendo el gobierno provincial desde el Ministerio de la Educación, es sobre esos 10.852 pesos y no, obviamente, sobre lo que tiene que poner Nación. Nación iba a seguir poniendo 1.200 pesos. Por lo tanto, el aumento para los docentes iba a ser del 22,8% y eso es lo que están protestando. Pero con esta medida cautelar que ha hecho la jueza Dora Temis, la jueza laboral Dora Temis, pidiendo que se convoque a la paritaria nacional docente, se podría tocar este fondo de incentivo docente, que es el de los 1.200 pesos, y aquí es donde podría entrar en juego la conformidad en caso de que se lleve a cabo un aumento sobre esos 1.200 pesos que se cobraba dentro del salario docente, y ahí puede llegar de una vez por todas, esperemos que así sea, la conformidad tanto de SADOT, AMSAFE y UDA, que este último fue el que tomó la iniciativa para que se lleve a cabo esta medida cautelar. El tema, Agustín, es que, bueno, desde el gobierno ya dijeron que van a apelar a ese fallo. Lo que implica también este fallo es que a partir de lo que ha dicho la jueza, la Nación tiene 5 días para convocar a las paritarias. Y es mucho tiempo, son 5 días de los cuales quizás, si no se arregla aquí a nivel provincial, podría llegar a haber una nueva huelga, entiendo. Coincido, sí, coincido con lo que decías anteriormente. Y sí, yo creo que se va a llevar a cabo la huelga, el paro la semana que viene, la semana próxima. Nuevamente me animaría a decir que va a haber paro docente, justamente por lo que decías también, porque el gobierno va a apelar esta medida, ya lo anunció el ministro Bullrich que se va a apelar la medida, así que seguramente yo creo que en Santa Fe va a haber paro docente la semana próxima, como bien decías. Se podría abrir una puerta en el caso de que la ministra Balaguer convoque mañana o el próximo lunes a los docentes santafesinos para hacer un arreglo, no en la cifra del 25%, sino en la metodología de hacerle ingresar justamente ese porcentaje de aumento a los docentes santafesinos, ya esperando y fuera de la paritaria nacional. Quizás, claro, son sí. simples conjeturas, Agustín. Sí, recordemos que lo que se tenía pensado en esta propuesta, o lo que se había propuesto específicamente, este aumento del 25% era el 4% en febrero, el 11% en marzo y el 7% restante en el mes de julio. Yo
No sé si pasa por ahí la modificación de la propuesta que se le haría a los docentes, porque como bien decís, se anunció que el 25%, vuelvo a repetir, de la parte que le toca poner del salario al gobierno provincial, ya tanto Pablo Farías como la ministra Balaguer y también Lifchit dijeron que no se va a modificar ese 25%. No, es el techo. En el sentido de la Es el propuesta. techo por lo menos Claro, hasta junio, teniendo en cuenta la cláusula gatillo. Así es, exactamente. Cambiamos de panorama, cambiamos de tema. En realidad sigue y tiene que ver con las protestas, ¿no? Porque hoy se vivió un paro general en todo el país. ¿Cómo se sintió en la capital provincial, Agustín? Mira, aquí en el día de la fecha del paro nacional se vivió de mayor a menor, por así decirlo. Y te explico por qué. Ajá. Yo fui para la radio en la cual trabajo aproximadamente 7:30, 8 de la mañana, y obviamente el movimiento era nulo, digamos, prácticamente nadie, las calles desiertas en Santa Fe. Me sorprendió, por ahí, bueno, sí, algunas panaderías abiertas, algunas estaciones de servicio también que abrieron aquí en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, y la nota, sin lugar a duda, la dieron los comercios, que abrieron yo te diría que según el sondeo que se hizo hoy, en un 80% abrieron los comercios aquí en Santa Fe. Obviamente muchos bajo el lema de si hoy no abro, no como. Muchos apoyándose en esa frase, se ha escuchado mucho durante el día de la fecha, pero bueno, específicamente a las 10 de la mañana se juntaron todos los trabajadores, obviamente movilizados por este paro nacional en Tucumán y San Martín. Es una de las intersecciones que tiene la peatonal de la capital provincial, donde hubo una muy buena convocatoria, por supuesto, y hablaron los diferentes secretarios generales de los distintos gremios, que dieron algunas charlas, obviamente, ante sus trabajadores para darle, obviamente, entidad al paro que se llevó a cabo en toda la Argentina en el día de la fecha. Ahora, tuve la chance también de recorrer aproximadamente 6, 7 de la tarde la peatonal, y te digo la verdad que muy parecido a lo que es un día natural de semana, a nivel comercio estoy hablando, porque mucha gente caminando por la peatonal, viendo las vidrieras como siempre, muy pocos negocios cerrados, algunos obviamente no abrieron a la tarde, muchos negocios no abrieron a la tarde, porque a la mañana no le fue muy bien, pero igualmente se incrementó la gente ahí movilizada en la peatonal de Santafesina y también en las calles durante la tarde. Así que yo te diría que fue de mayor a menor. Claro. Se notó más a la mañana que a la tarde. Se hizo sentir fuertemente en la ciudad de Rosario, según nos transmitían algunos colegas, ¿no? De hecho, algunos títulos hablaban de la capital nacional del paro, a la ciudad de Rosario. E incluso, bueno, en Capitán Bermúdez, en Venado Tuerto, el propio intendente estuvo al frente de un piquete. Cosa que vamos a debatir en el transcurso del programa. Agradecerte el contacto, Agustín, y por supuesto, lo mejor y gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de Enfoco. Bueno, sí, y con esto para cerrar también algo. Hoy algunos de los negocios que abrieron sufrieron agresiones, esto hay que decirlo, tanto en Rosario como aquí en Santa Fe, pedradas, obviamente algunos aprietes para los locales, todo esto durante el día de la fecha, principalmente los negocios de mayor envergadura que han abierto sus puertas en el día de la fecha. ¿Hubo apriete por parte de los gremios, querés decir? Y no sabría decirte específicamente, pero viene, yo creo que la mano, por supuesto, obviamente. Principalmente en un local de electrodomésticos muy grande en la peatonal santafesina, que dos personas en moto agredieron a piedrazos el vidrio del local. ¿Hubo una amenaza de bomba en la mañana de hoy en la peatonal? ¿Hubo una amenaza de bomba hoy en la peatonal? Hubo una amenaza de bomba, como bien decís, pero igualmente durante el proceso de la mañana y después de dicha amenaza se minorizó. Yo creo que se agrandó un poquito más de lo que en realidad fue. Pero sí, como bien decís, hubo una amenaza de bomba aquí en la ciudad durante la mañana de hoy.